Efesios capítulo 4. Caminemos en unidad es el título dado aquí y estamos en la séptima parte de este estudio. Tenemos 7 semanas viendo a esta porción de escritura. Nos hemos enfocado en los dones y hemos visto, pero ahora vamos a traer todo junto. Si no han estado con nosotros, está todo en el internet, están las notas, están los estudios, todo está ahí disponible si quieren regresar y darle un repaso a una cierta área que si no lo han visto. Caminemos en unidad. Aquí comenzando en el versículo, capítulo 4, vamos al versículo 1, nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Favor tomar asiento. Claro que el tema desde el principio, fe y propósito. Tenemos una fe y es con un propósito. Estamos viendo en realidad todas las riquezas que tenemos en Cristo. Y estos dones son parte de esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Están disponibles hacia nosotros. Ahora, si recuerdan, Pablo comenzó a instruirnos de la unidad en la iglesia. Debe de existir una unidad. Una de las cosas que Dios odia, dice el Antiguo Testamento, es división. La unidad que debe de existir, y podemos entenderlo así, la importancia y el rol de cada uno de nosotros en esta unidad. Es en lo que se ha estado enfocando Pablo. Ahora, ya vimos todos estos versículos, con la excepción de lo que vamos a ver la última parte aquí de este día. Pero si recuerdan el versículo 1 al 3, es caminemos en Cristo. Esto es que caminemos con nuestro Señor, que hagamos lo máximo de cada oportunidad que se nos presenta en nuestro caminar con el Señor. Caminar con nuestro Señor y aprender a tener su carácter y compartir su amor. Y esto, fíjate, nos ayuda a mantener la unidad cuando estamos caminando con el Señor. Tan importante, tan importante. El versículo 4 al 6, las bases de la unidad. Y Pablo nos da 7 realidades espirituales en estos 3 versículos. Estas realidades nos unen como verdaderos creyentes. Las 7 son un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Estas cosas tenemos que estar
todos pensando en lo mismo, en estas doctrinas, en esto que enseña. No podemos pensar aparte de esto, porque entonces ya no hay unidad. Entonces, una vez más, es la misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo y Dios y un Padre. El versículo 7 al 10. Son dones para la unidad. Dios nos ha dado dones para la iglesia, para usar en la iglesia, para animar en la iglesia, para ayudarnos a crecer y madurar. Y ya vimos que todo creyente a lo mínimo ha recibido un don. Y ya vimos todos los dones y las listas de dones y cómo se usan, cómo se deben de usar. Y quizás no has identificado el tuyo. Y es poniéndonos en servir que podemos identificar estos dones. Dones para edificar al cuerpo, tanto para glorificar a Dios. El versículo 11 y 12 vimos que son dones con un propósito. Aparte de darnos dones, y vimos muchos diferentes a través de estas últimas 7 semanas o 7 estudios, pero parte de esos dones son que nos ha dado hombres dotados, hombres que tienen y son un don para el cuerpo que es en la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 una vez más dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es mi deseo, es mi oración, y se los he dicho, nada cubierto aquí, que se vayan a enamorar del Señor y de su palabra. Y es mi intención instruirlos en la palabra para que puedan aprender del Señor, enamorarse, responder a su amor. Nueva Traducción Viviente dice así, de este versículo, el versículo 12, lo dice de esta manera, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Yo me siento y tomo esta responsabilidad que se me ha dado para preparar a cada uno de ustedes a través de la instrucción. Es tan importante. Dice, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Si me oyen todo el tiempo oír, ¿sirves o no sirves? Porque si no sirves, pues no sirves. Y es la razón, porque tengo la responsabilidad de animarlos, de que se pongan a servir al Señor. Ese es el propósito que Pablo tiene aquí. El propósito de los dones, el propósito de mantener la unidad. Y fíjate, vemos el propósito de estos dones. Son para perfeccionar a los santos. Hombres dotados tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Si no les trajera esta enseñanza, yo no estuviera cumpliendo con lo que Dios me ha pedido cumplir. Son para la obra del ministerio, para que lleve a cabo la obra de Dios. La obra de Dios se tiene que cumplir. Son para la edificación del cuerpo de Cristo y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver y entender el propósito de la iglesia aquí en este versículo. Y esto para mí, voy a decir, verdaderamente aclara muchas cosas. Porque muchas personas, disque cristianos, y lo digo de esa manera, porque disque cristianos, tienen la mentalidad, no, pues no tengo que ir a la iglesia para creer en Cristo. Pero fíjate lo que estamos viendo y lo que se está desarrollando aquí. Si tienen esa mentalidad, no es nomás la condición de la mente, pero es una condición del corazón. Porque la palabra enseña esto. El propósito de la iglesia
Entender la razón por nuestra existencia, tanto como la razón, o sea, el por qué servir en la iglesia. Y es a través de servir al cuerpo, la iglesia, que uno madura y crecerá en el Señor. El Señor siempre no quiere que estemos cómodos, nos quiere estrechar. Quiere que salgamos de esa comodidad, que nos pongamos, ¿por qué? Porque vamos a poner nuestra fe en Él. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Fíjate. Pero si nunca salimos y siempre quiero nada más llegar a la iglesia para recibir, porque no, pues es para mí. Pero no te estás estrechando, no estás creciendo, no estás madurando. Fíjate, es cuando no hay unidad en la iglesia que podemos ver que esa iglesia se ha estancado, no crece. Y no estoy hablando de los números, estoy hablando de la madurez de uno. Muchas veces vemos iglesias que están inmaduros y es la responsabilidad de los hombres dotados para entrenar a otros para servir. Y es aquí con esta idea que Pablo ahora se mueve de toda esta enseñanza que hemos visto y nos trae los últimos versículos de esta sección, que Pablo nos demuestra la madurez, es decir, madurez en unidad. Así que, es más, fíjate ahí el versículo 13 al 16, una vez más, fíjate lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí lo que vemos en estos versículos es el crecimiento en la unidad. Entonces el primer punto de hoy noche es plenitud en Cristo. Es el versículo 13. El segundo punto es ya no seamos niños, el versículo 14. El tercer punto es siguiendo la verdad en amor, versículo 15. Y el cuarto punto es que se ayudan mutuamente, el versículo 16. Así que estos 4 versículos en realidad contienen mucho, porque concuerdan con todo lo que hemos visto en estos últimos 6 estudios. Fíjate, plenitud de Cristo, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que vemos aquí es que el deseo de Pablo es que crezcamos, que maduremos en la enseñanza de Cristo Jesús. Tenemos que madurar. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y me encanta que esto aquí comienza con la palabra hasta. Y este hasta es hasta que el Señor regrese por su iglesia. Hasta. Esto nos permite entender que estos dones serán usados hasta que Él regrese. Se tienen que usar todo ese tiempo, no nomás de vez en cuando, nada más porque me siento así o me siento, hasta que Él regrese.
Tenemos que ser fiel y cumplir con el don que Él nos ha dado. Usar ese don para crecer, madurar, animar, hasta que los propósitos se cumplan, hasta que maduremos y estemos completos o lleguemos a la unidad. Vemos que la unidad, quiero que entiendan, ya se nos ha dado en el Señor. Ya tenemos esa unidad. Y tenemos esa unidad porque recibimos al Señor. Estamos unidos en Cristo Jesús. Regresa al versículo 3, fíjate cómo dice. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Es en este versículo que vemos otra virtud que contribuye a la unidad del Espíritu. Dice solicitud. Quiero que entiendan, es deseos de mantener o guardar la unidad del Espíritu. Eso es tan importante. Significa estar constantemente sólidos a mantener esta unidad. Una manera de mantenernos en esta unidad, te voy a decir, es en la área de doctrina. La doctrina sana. Doctrina, te voy a decir, es fácil caer en la trampa del enemigo y causar división en lo que no es esencial. Porque hay cosas esenciales y cosas que no son esenciales. Y hay veces uno está perdiendo mucho tiempo en lo que no es esencial. Hay doctrinas esenciales y doctrinas que verdaderamente tenemos que estar unidos, tenemos que estar de acuerdo. Lleguemos a la unidad de la fe, dice. Esto es en Cristo Jesús. Es la única razón que es posible tener unidad, en tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Tenemos el mismo espíritu que mora en mí, mora en ti. Entonces existe esa unidad. Si no tienes al Espíritu y no estás salvo, entonces no puede haber unidad. Y dice guardar la unidad en todo el cuerpo. Y el cuerpo, fíjate, es formado de muchas personas. Y le tenemos que dar importancia a cada persona. Amar a cada persona como Cristo Jesús las ama a cada uno de nosotros. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Vemos que necesitamos crecer en la unidad, pero también en el conocimiento del Señor Jesús. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y fíjate esto habla de nuestro crecimiento individual, la madurez individual. Nuestra meta debe de ser de conocerlo más y más cada día. Cada día lo conozco mejor a mi Señor. Cada día paso tiempo con mi Señor. Cada día lo conozco mejor que ayer. Deja preguntarte. ¿Lo conoces mejor hoy en día? ¿Lo conoces mejor hoy que ayer? Eso es una indicación que estás creciendo y madurando. Pero si todavía sigues tomando leche, no has avanzado. Eso nos ayuda a entender que necesito madurar, necesito crecer. Dice a un varón perfecto. Ahora quiero que entiendan aquí, está hablando de que seamos maduros, seamos perfectos. Y sabemos que esto es imposible. A un varón perfecto, lo único que puede ser perfecto es Cristo Jesús. Pero fíjate, si uno piensa que está madurando, y hay veces se nos va la cabeza, no, voy bien, fíjate que voy bien. Y de repente tropiezo, la riego. Oh, man, la regué.
Ser perfecto es imposible para nosotros. Tenemos que reconocer que no somos perfectos. Pero deja preguntarte, ¿cómo reaccionas cuando hay tropiezo en tu vida? ¿Cómo respondes? No, pues ya la regué y ahí sigue uno. O uno entiende, ¿sabes qué? Estoy mal. Dobla rodillas, Señor, perdóname mis pecados. Y ahí vemos la madurez. Y no andamos pateando el bote. Todos deprimidos y decaídos. Porque la regué. El Señor me perdona. El Señor nos restaura. El Señor nos quiere usar. Pero hay veces uno no deja el pasado y todavía anda. No, pero es que es que no estás madurando. No estás entendiendo que el Señor nos perdona. Cuando respondemos, espero que sea en madurez. Porque entendemos y conozco a mi Señor hoy mejor que lo conocí ayer. Claro que Dios no desea o no espera que seamos perfectos, porque Él sabe que es una imposibilidad para nosotros. Pero lo que sí quiere es que vayamos a madurar, que seamos hombres y mujeres en madurez, madurando. Lo que quiere es que seamos más como Jesús y menos como nosotros. Fíjate, este mundo perdido, su deseo es que ellos puedan ver a Jesús, y ahí lo haces personal, en mi vida. Es lo que el Señor desea. Que cuando nos miren a nosotros sea una reflexión de Él en mi vida, en nuestras vidas. Y te voy a decir, hay cristianos que nunca maduran, que nunca han madurado. Tienen años en el Evangelio y nunca dan una indicación que son cristianos. Hasta yo mayoría del tiempo les digo, si no hay fruto del Espíritu en su vida, trátalos como incrédulos. Pero hay personas que creen, pero no están madurando, no están creciendo, no están conociendo a Jesús personalmente, más profundo, no lo conocen mejor hoy que ayer, siguen igual. Te digo, se quedan estancados después de orar por su salvación. Su carácter no cambia. Y te dicen que quieren cambiar, pero verdaderamente nunca toman los pasos necesarios para madurar. Y me da gusto, gloria a Dios que están viniendo a la iglesia, porque va a venir el día que completamente se van a entregar. Pero te voy a decir, a veces se comportan como niños. Hacen berrinches, lloran, se cansan, no duermen. Les das de comer y no quieren la botella, la avientan. Quieren o desean lo que está en tu plato. Pero bien sabemos que eso no es bueno para ellos. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Primera de Pedro 2:2, Nueva Traducción Viviente, dice así: como bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Fíjate. Y regresamos a nuestro texto y dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto es decir, llegar a un nivel de madurez que reflejamos a Jesús en nuestras vidas.
una madurez que agrada al Señor. Es lo que Pablo está enseñando. Ahora, claro que algunos van a madurar más rápido que otros, pero madurar es lo que todos debemos de hacer. Fíjate en los árboles. Mi ciruelo está completamente lleno de ciruelas. Pero unas están, mira, bien chiquititas y otras ya se acabaron esas, pero no. Pero van madurando. Y es lo que debe de pasar en la vida del cristiano. Debemos de madurar. Pero para madurar nos tenemos que alimentar con la palabra de Dios y servirnos uno al otro. Y eso a la vez, solamente a través de comer que vamos a poder madurar, y es en nuestra madurez que vamos a poder compartir con otros y aún también traerlos a los caminos de Dios, ayudarlos a ellos madurar. Fíjate, causando el crecimiento de la iglesia de Dios. Y otros se salvarán de la condenación que espera a cada persona que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es nuestro propósito aquí. Caminar en esa unidad, con esa misma meta. Y es aquí que vemos, fíjate, la primera evidencia que estamos madurando en ser como Cristo, en la semejanza de Cristo. Cuando alguien viene y se arrima cerca de ti, ni los conoces, andas en el swap y te dicen, hay algo diferente de ti. Hay algo, gloria a Dios que sea Cristo. Que sea Cristo en mi vida. Segundo punto, ya no seamos niños, el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate, traducción en lenguaje actual lo dice así: ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos inmaduros como los niños. Ponte a pensar, un niño, un bebé, indefensible. El niño, cuando es bebé, no puede caminar, no puede gatear, no puede hablar. Vamos a crecer. Y crecen. Pero es bueno madurar. Es bueno madurar. Sabemos que un niño se puede meter en muchos problemas. De todo lo tenemos que cuidar. De todo. En la casa, ¿por qué? Porque hay cuchillos, ¿no? Cualquier otra cosa que se pueda meter en la boca. Cosas que se puede comer y cosas que no se debe de comer. Tantas cosas que lo pueden lastimar. El simplemente que se puede caer. Pero qué lástima. Qué lástima es cuando existe una iglesia que está llena de hombres y mujeres inmaduros. En vez de motivarlos a crecer, les dan lo que ellos desean. Y los inmaduros, te voy a decir, de todo se molestan. Cuando hay inmadurez, de todo se molestan. Lo he oído de esta manera de personas que revelan su inmadurez. Es que no le dan lugar al espíritu ahí. Es inmadurez. Es que el servicio está muy largo. Oh, no, es que el servicio está muy corto.
O es que si tuvieran más alabanza. Oh, no, diferente alabanza. No, alabanza de danza. No. Es que yo creo que debemos hablar en lenguas. Es más, cantar en lenguas nunca termina. Es inmadurez. Algo tan sencillo como hacer decisiones de venir o no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque está frío afuera, porque está caliente, porque está lloviendo, porque... No, pero es que la iglesia está muy fría, el aire acondicionado siempre. Es inmadurez. Todo les molesta. Todo tipo de excusa. Gloria a Dios que tenemos un edificio con aire acondicionado, porque la iglesia donde se junta en otros lugares, increíble. Pero la gente se pone a quejar de todo. Eso es inmadurez. El Señor quiere que vayamos a crecer. La palabra lo dice muy claro, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Inmadurez. No, pero es que no me gusta. Oh, se trata de ti, ya entiendo. Ya entiendo. Dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Fíjate, viene un viento nuevo, una disque doctrina nueva, que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Una experiencia nueva, y el cristiano inmaduro es llevado como una hoja en el viento. Ahí van. Porque está inmaduro. Lo que comprueba esto es que verdaderamente estaban inmaduros, que nunca maduraron, que no tomaron el tiempo para hacer paz en sus corazones, en sus convicciones, no tomaron el tiempo para estudiar, leer y entender la palabra de Dios y las doctrinas esenciales. Te voy a decir, todos desean que existiera esto, pero no hay una pastillita mágica que nos va a ayudar a crecer. No van a ser libros nuevos, no va a ser una enseñanza nueva o doctrina nueva. Solamente es en el pasar tiempo en la palabra de Dios que nos va a traer estabilidad a nuestras vidas. Estabilidad es la segunda evidencia de madurez en un cristiano. Es el cristiano maduro que no será engañado, sacudido por cualquier novedad religiosa que aparezca de repente. Fíjate, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, dejar de ser niños. 1 Corintios 13 habla que cuando era niño pensaba como niño. Debemos de madurar para que, fíjate, no se los pueda llevar. Tenemos no nomás que madurar para que, recuerda que está hablando de niños. Los niños se asustan y ¿qué? El robachicos, ¿no? Vienen con tantas cosas erróneas. No que la llorona, no que la chupacabra, no. Cualquier cosa que espanta a los niños, pero hay cosas así también en la vida de nosotros que no entendemos. Ahora, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras que dan apariencia de ser verdad. Es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros bien sabemos que los cristianos son los cristianos que tienen alcances. Fíjate qué curioso. Son los cristianos que hacen los alcances, las cruzadas, salen a evangelizar. ¿A quién? A los incrédulos. Pero que yo me recuerde, nunca he oído que las sectas hagan esto. ¿Por qué? Porque no tienen la salvación para ofrecerla. Es el cristiano que tiene la salvación y la podemos ofrecer a un mundo perdido. Pero lo que ellos ofrecen es confusión.
Vienen, qué curioso. ¿Por qué se arriman al creyente? ¿Quieren salvar al creyente? No, se quieren robar al creyente. Quieren que crean como ellos creen. Se roban a los inmaduros de la iglesia. No, pero es que nosotros tenemos la verdad más profunda de Dios. No, pero es que ustedes no entienden. Pero vienen atrás de los jóvenes en la fe. Vienen atrás de los inmaduros en la fe. Y tratan de convencer a los creyentes inmaduros que su doctrina de ellos está correcta y la de nosotros no está correcta. Que está mal. Y te voy a decir esto. Si no maduras en el Señor y entiendes las doctrinas sanas que existen en la Biblia, puedes ser engañado. Te pueden robar. Y qué curioso. ¿Por qué quieren venir a querer salvar al que ya está salvo? ¿Por qué no tratan de alcanzar al que está perdido en el mundo? Porque no tienen nada que ofrecer, pero confusión. Qué lástima que las iglesias que permanecen inmaduras y todo, ¿por qué? Por no instruir, por no alimentar a la congregación con la palabra de Dios. Y esta es la razón que la mayoría de los miembros de las sectas vienen de la iglesia local. Increíble. Cuando vas a las sectas, salieron de otras iglesias. Tenemos que dejar de ser niños. 3. Siguiendo la verdad en amor. Fíjate lo que dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Podemos ver que esta es la tercera evidencia de madurez. La verdad unida en amor. ¿Por qué lo digo así? Porque la Nueva Traducción Viviente lo dice así, fíjate. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate, siguiendo hablando la verdad en amor. Pero el amor se tiene que demostrar, no nomás es hablar. Nuestro testimonio, en la manera que vivo, le da validez en lo que creemos. Se ha dicho que la verdad sin amor es brutalidad y que el amor sin verdad es hipocresía. Entonces vemos que es importante hablar la verdad en amor. Un niño, fíjate, te voy a decir, no sabe la diferencia. No sabe la diferencia entre lo malo y lo bueno. Ellos van a hablar o van a proteger. Ellos piensan que en proteger a alguien del mal que están haciendo, que eso es amor. Ese es un niño. Hay veces padres quieren proteger a sus hijos. No, mi hijo no hiciera eso. Eso no es amor. Eso no es la realidad. Eso no los va a ayudar. Y te voy a decir, es igual para el cristiano inmaduro. Ellos piensan que en proteger a alguien de la verdad está bien. Está bien. Están viviendo en mi hogar en pecado. No, está bien. No, pero es que si yo no los... Estás permitiendo que el pecado viva, exista en tu hogar. Es más, la palabra dice que te haces partícipe de ese pecado. Porque si saben la verdad, les va a causar daño. Nosotros tenemos que vivir la verdad. No podemos estar instables. Proverbios 27:6, Nueva Traducción Viviente, dice así: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Fíjate, hablar la verdad en amor.
El texto lo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate, Cristo ama al pecador, pero no va a tolerar el pecado. No lo va a aceptar. Nosotros es como debemos madurar, a parecernos más como Él, como Cristo Jesús. Ponte a pensar, ¿no fuera bueno oír? Ay, ¿cómo te pareces a tu papá? Qué gran bendición ser conocido en apariencia de Dios nuestro Padre, de ser parecido como nuestro Señor Jesús. Es demostrando en el amor que compartimos solo, ¿por qué? Porque Él vive en mí. Podemos hablar la verdad. Mi hijo, no estás viviendo bien, no estoy de acuerdo en la manera que estás viviendo, no le agrada a Dios. Si vas a persistir, vivir en tus pecados, no puedo ser partícipe contigo. No puedes vivir aquí, porque yo y mi casa serviré a Dios. Pero hay veces uno no lo quiere hacer. Pero tenemos que hablar la verdad en amor. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu, ya tenemos esa convicción en nosotros, porque Él mora en mí. Es el Espíritu Santo que nos llena, el que nos guiará a toda verdad. Y hay veces yo sé que es difícil compartir la verdad en tiempos con personas. Es difícil y no nos debe de gustar. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer es escudriñar nuestras propias vidas. Es difícil tener que decirles que están viviendo en pecado. Es difícil en la iglesia cuando tengo que hablar con alguien porque no están viviendo bien. Cuando están viviendo juntos y no están casados, están viviendo en pecado. Es difícil, no es algo que me gusta hacer, pero sé que se tiene que hacer. Porque es la verdad que nos va a hacer libres. Difícil hablar de ellos cuando están en rebelión y que tienen que hacer lo correcto, que se tienen que arrepentir y dejar esa vida atrás. Pero todo esto siempre se tiene que hacer en amor. Y no nomás en la iglesia, en nuestro hogar. Fíjate, verdaderamente demuestras la madurez en el poder de compartir la verdad con nuestros hermanos y hermanas. Ahí demuestras la madurez. Porque hay cosas que se tienen que hacer. Y yo sé, hasta yo mismo te digo, yo no las quiero hacer. Pero hay veces se tiene que hacer. Te pregunto aquí en esta noche, ¿hay algo que tienes que confesar? ¿Alguna razón que te tienes que ir con tu hermano o tienes que ir con tu hermano o tu hermana? Tienes que hablarles la verdad en amor. Hay veces es lo que tenemos que hacer. Y dice que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y no un padrecito, no una monja, no un pastor, no un líder, el papa, nadie, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Cristo es la cabeza. Fíjate. Cuarto punto. Que se ayudan mutuamente, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y me encanta que dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Fíjate, vemos que todo el cuerpo unido se ayuda
mutuamente. Esta es la última evidencia de la madurez. Y la mejor manera que te lo puedo decir es cooperación. Cooperar uno con el otro, ayudarnos uno al otro. Hermano, ¿puedes venir a ayudarme en la mañana? No. Estás demostrando inmadurez. Claro que si entiendo, tienes que ir a trabajar, entiendo. Pero fíjate, Pablo nos explica que como miembros de un solo cuerpo y un cuerpo local, nos pertenecemos uno a los otros. Nos afectamos en lo que hacemos y no hacemos. Y verdaderamente nos necesitamos uno al otro. Me entran las llamadas a las 11 de la noche. No, pero es que no tengo tiempo, ¿sabe? No, me tengo que dormir. Ay, mejor mañana. ¿Cómo te gustaría oír esas palabras de mí? No. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Todos tenemos un ministerio. Y ese ministerio es para ministrarnos unos a los otros. Quizás ves tu ministerio como que es algo insignificante. Pues permíteme decirte que no lo es. Te necesitamos. Eres parte del cuerpo. Tienes un rol en el cuerpo. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Y necesitamos que pongas en práctica el don que Dios te ha dado para que seas una bendición para otros. Y es en eso que vas a madurar, vas a crecer. Vas a tener un gran impacto en los hermanos y hermanas de la iglesia. Y dice, según la actividad propia de cada miembro. Y cada parte, fíjate, al cumplir con su función específica que Dios le ha dado que hacer o cumplir, ayuda al cuerpo a sanar y crecer. Yo como pastor no puedo estar en todo lugar a todo tiempo, es imposible. Pero si eres un cristiano maduro y viene alguien y tiene una necesidad, los puedes ayudar. La necesidad hay veces es, ven hermano, deja orar por ti. Vamos a traer esto al Señor. Y le damos lugar para que Dios pueda hacer la obra. Wow. Grandes milagros pasan. La iglesia sana. La iglesia crece. La iglesia madura. Porque todos estamos haciendo de nuestra parte. Fíjate, Dios ha colocado a cada uno de nosotros en un lugar específico. Es Dios el que nos ha hecho parte de su plan. Y tienes que reconocer que eres importante en el plan de Dios. Y es aquí en la iglesia local. Escucha lo que te voy a decir. Escuchen lo que les voy a decir los que no están aquí, están viendo a través del internet. Escuchen. La próxima vez que te quieras desaparecer y decir, pues no me van a extrañar. Está bien, no voy a asistir en este. Al cabo no era mi turno para servir. Te voy a decir, estás en error. No nomás estás mal en tus pensamientos, pero estás mal en tu corazón. Porque eso es una actitud impropia. Dios desea usarnos, pero Él busca personas que están disponibles. No tanto que tengan habilidades, porque te voy a decir, Él nos va a capacitar para cumplir su voluntad. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo crece cuando individualmente crecemos, cuando maduramos. Y nosotros crecemos
a medida que Dios desea. Cuando nos alimentamos con la palabra de Dios y nos servimos uno al otro. Fíjate, vemos que el énfasis en amor, una vez más, el amor. Pablo comenzó esta sección con amor y termina con amor. Efesios 4:2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, Señor, deme paz. En amor. En amor. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor. Efesios 4:16, edificándose en amor. Si verdaderamente amas a tus hermanos y tus hermanas, fíjate, nos vamos a soportar, vamos a seguir la verdad y vamos a edificarnos en amor. Vemos que para crecer, para madurar, necesitamos ser parte del cuerpo, amarnos y servirnos uno al otro. No puede haber un cristiano aislado que esté madurando. No vas a madurar. Si nada más llegas y vienes, escuchas el mensaje y nada más se ve el polvo, no vas a madurar. No puedes ser el llanero solitario y esperar que vas a madurar, porque no funciona así. Con más razón de estar en asistencia y sirviendo en la iglesia. Si estás aislado, no vas a poder servir a otros. Y te voy a decir, a través de los años he oído todo tipo de excusa. No, pero es que mi ministerio es en el swap, en el remate. Oh, es que no puedo venir a la iglesia. Es que es mi tiempo con la familia. Es que no puedo servir porque mis hijos están en el deporte. Todo tipo de excusa. ¿Por qué no servir al Señor? Te voy a decir, no puedes usar ni ministrar con los dones que Dios te ha dado si no estás aquí para ser una bendición para otros. Solo serás una bendición si sirves al cuerpo de Dios, usas tus dones para la edificación de la iglesia, tanto como para la gloria de Dios. Es como funciona. ¿Qué es la aplicación aquí? Te voy a decir, la verdad une, la mentira divide. El amor une y el egoísmo divide. Ya estamos unidos en Cristo Jesús y tenemos que proteger lo que Él ya nos ha dado. Lo tenemos que proteger. Primer punto de aplicación. Tenemos que estar madurando en ser como Cristo, la semejanza de Cristo. Más de Él y menos de yo. 2. Estabilidad es la segunda evidencia de la madurez de un cristiano. No seremos fácilmente engañados por cualquier nueva enseñanza que venga. 3. La tercera evidencia de madurez es la verdad unida en amor. Y el cuarto punto de aquí, vemos todo el cuerpo unido se ayuda mutuamente. Esta es la última evidencia de la madurez, cooperación. El querer ayudarnos uno al otro. Amén. Yo no sé dónde estás en esta noche. No sé si conoces a Cristo. Pero Cristo dio su vida por nosotros, para que fuéramos salvos. Ahorita es el momento de salvación, de arrepentirnos de nuestros pecados. Si no conoces a Cristo, va a haber un hermanos aquí enfrente, que te pueden explicar el evangelio para que seas salvo. Pero también para el creyente que ya tiene años en la iglesia. ¿Por qué no estoy creciendo? Espero que se te haya aclarado aquí. ¿Conoces a Cristo hoy mejor que ayer? Si no, es tiempo de arrepentirnos
y verdaderamente entregarnos al Señor para poder cambiar, crecer y madurar. Amén. Hay que